Bien, buenos días jóvenes. Hoy vamos a darle continuidad a, a las ecuaciones cuadráticas sencillas. Ya en la clase pasada lo hemos visto. Espero que lo hayan entendido y también espero que todos estén bien. Ojalá que hayan avanzado con sus actividades de matemáticas y necesito también que ustedes me platiquen si hay dificultad, porque pues cada clase, si no nos ponemos de acuerdo, pues nos estaremos llenando de actividades. Entonces el propósito es de no almacenar actividades y que ustedes iban resolviendo poco a poco. ¿Sale? Bien, jóvenes. El tema de hoy se llama problemas sobre ecuaciones cuadráticas sencillas. O sea, esto ya lo vamos a aplicar a los problemas que se puedan suscitar. ¿Sale? Pero bueno, ya en la clase anterior comentamos que las ecuaciones cuadráticas sencillas se caracterizan por lo siguiente. Están formados solamente por dos términos, que sería x al cuadrada y el término c independiente. ¿Sí? El incógnita x al cuadrado o el término x está elevado al cuadrado. ¿Sí? Y el término independiente pues es el término que representa con la letra c. Entonces, esta ecuación tiene mucho parecido con la ecuación cuadrática de la forma ax cuadrada más c igual a 0. ¿Por qué digo que se parecen mucho? Porque si ustedes se dan cuenta, sin embargo, tienen una gran diferencia. Se parecen mucho porque ax y x al cuadrada casi son lo mismo. La única diferencia es que ax cuadrada tiene el literal a, que es el literal numérico que representa el número 1, 2, 3 y 4. Y la incógnita x al cuadrada más c pertenece a toda la ecuación, ¿no? Entonces, la letra a es la diferencia entre la ecuación sencilla. La ecuación sencilla tiene una literal acá, pero que no se ve. Esta literal es un 1 imaginario, ¿sale? No se ve, pero siempre debemos de darle el valor de 1. Esa es la diferencia que tiene de la ecuación cuadrática, ¿sale? Esa es la diferencia que tiene, ¿sí? El x al cuadrado, su literal numérico siempre va a ser 1. Y en este caso, la forma x cuadrada más c siempre va a aparecer la letra a y puede tener el valor de 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Puede tener esos valores. Sin embargo, la ecuación sencilla solamente el x tiene un valor de 1. ¿Sí? No puede tener más. Por eso se le identifica de que es una sencilla y esta es parecido a ella porque también tiene el término independiente c, también tiene el x cuadrada igual que esta, pero tiene el literal numérico a. Y aquí no aparece el literal numérico a, sino que ya sabemos de que tiene el valor de 1. Bien. En conclusión, la ecuación cuadrática sencilla está formada por los dos términos. El incógnita x está elevado al cuadrado, o sea que es x al cuadrado, ¿no? El literal numérico siempre es la unidad, o sea que es igual a 1. Y tiene su término independiente que es la letra c. ¿Sí? Tiene su término independiente. Ya en la clase pasada también habíamos dicho que las ecuaciones cuadráticas de cualquier tipo, sencilla, incompleta o completa, siempre debe tener dos soluciones. Un valor positivo y otro valor negativo. No hay que olvidarse de eso. Bueno, para poder resolver las ecuaciones cuadráticas ya con problemas, jóvenes, es necesario conocer los lenguajes algebraicos. Eso es lo que nos va a ayudar mucho.
Aquí es donde siempre tenemos problemas para poder interpretar una ecuación. Las que vimos en la clase pasada, pues ya es una ecuación establecida. O sea, ya es una ecuación donde x cuadrada ya tiene igualado un valor. Y lo único que hay que hacer es extraer la raíz por ambos lados, ¿no? Y obtenemos los dos valores. Pero cuando ya se trata de un problema, entonces es necesario conocer cómo se debe de plantear ese problema. Es necesario conocer qué es lo que nos está dando a entender el problema para poder encontrar su ecuación. Pero para eso es necesario conocer unos lenguajes algebraicos para poder realizar esto. Esto va a ser de gran ayuda, jóvenes. Siempre, siempre, esta parte es la parte más dificultosa para poder resolver las ecuaciones cuadráticas. El problema es plantear la ecuación, ¿no? Pero bien, espero que podamos entender esto. Vamos a ir paso a paso. Las siguientes expresiones nos pueden ayudar para plantear ecuaciones y poder resolverlas, ¿sale? Le puse como título lenguajes algebraicos. ¿Cuáles son esos lenguajes algebraicos, jóvenes? En suma, podemos escuchar aumentar, mayor que, más, incrementar o más grande que. Todos esos términos, cada vez que nosotros los escuchamos en un problema, se está refiriendo de que se va a sumar, ¿vale? Se va a sumar. Si es que es aumentar, pues es sumar. Mayor que, también se está sumando. El término más, pues se entiende con más claridad. Incrementar es igual. Cuando podemos decir un número, le incrementamos un número incrementamos al 7, ¿no? Un número desconocido lo incrementamos 7, ¿no? Bien. En cuanto a la resta, jóvenes, en la resta se puede utilizar los términos menos, menor que, diferencia, disminuir o perder. Esta diferencia es la que más se utiliza. Es un término que se utiliza mucho. La diferencia de dos números, por ejemplo, ¿no? O también se utiliza la palabra menos, pero estos términos podemos utilizarlas cada vez que planteemos aditivos o resta, ¿no? Entonces, menos, menor que, diferencia o disminuir y perder, todos se refieren a la resta. Bien, en multiplicación, en expresiones algebraicas, jóvenes, podemos entender como multiplicación el término producto, múltiplo, veces, dobles, triple, etcétera. ¿Sale? El producto es la multiplicación de dos números. Múltiplo también se entiende como es la multiplicación de un número. Veces son las veces que se repite. Vamos a decir que 3x al cuadrado, por decir. Nos indica que se va a repetir 3 veces x cuadrada más x cuadrada más x cuadrada. A eso se refiere. Los dobles, pues el doble de un número, por ejemplo, es 2 veces x, ¿no? El triple de la misma manera. Bien, en la división podemos encontrar palabras como cociente, dividido, entre, razón, mitad, tercia, cuarta y otros términos más, ¿vale? A eso se puede utilizar en división o podemos entenderla como división cuando en un problema se esté planteando. El cociente de un número, por ejemplo, o un número dividido entre otro número, ¿sale? O entre, el término palabra entre, que sabemos que significa división y así sucesivamente. O cuando hablamos de mitad, se está dividiendo 1 entre de 2, ¿no? Bien. Aquí tengo unos lenguajes y voy a tratar de estar explicando cada uno de ellos. Espero que me entiendan. Por ejemplo, en el número 1 dice que un número cualquiera, o sea, cuando no conocemos un número, lo podemos representar. Ya sabemos en la clase pasada de que puede ser X, Y, Z, U, W o V.
¿Sale? En este caso, cualquiera de esas letras podemos utilizar. Un número cualquiera, pues por ejemplo, el X. El X es un número cualquiera. O sea, puede ser cualquier número, a eso nos referimos. El segundo dice, la suma de dos números diferentes. Nos está diciendo la suma. Así es que vamos a poner la suma de dos números diferentes. Puede ser X más Y, porque habla de que son números diferentes. Si fuera del mismo número, fuera X y X. Pero nos está diciendo diferente. Quiere decir que X más Y. ¿Sale? El tercero, jóvenes, nos dice la diferencia. La diferencia es menos. Ya lo habíamos visto en el término. De dos números, dice. También no nos dice qué tipo de número. Simplemente nos dice que se trata de dos números. Bueno, vamos a tomar X menos Y. ¿Sale? Bien, seguimos. El número 4 nos dice que el producto de dos números. Ya vimos que el término producto significa multiplicación de dos números. Bueno, sería la multiplicación de X por Y. ¿Sale? Es multiplicación de dos números. ¿Sí? A eso se entiende como producto. Producto es multiplicar. Por eso cuando hay dos juntos, debemos de entender que están multiplicando. Así como hemos visto en física en el ciclo pasado, ¿no? Bien. Otro ejemplo. El cociente de dos números. Cociente. Cociente es dividir. Es división, ¿no? Es dividir. El cociente de dos números, entonces es dividir. Cociente es dividir. De dos números, ¿cuáles? Pues X y Y, ¿no? Bien. El siguiente nos dice que el cubo de un número, aquí ya estamos entrando en cubo, estamos hablando de exponente. Quiere decir que el número no lo conocemos, ¿sale? Entonces vamos a decir que es al cubo. Este es al cubo de un número. Ese número no lo conocemos. Bueno, entonces ese número vale X. Esto es lo mismo que anotar X al cubo, ¿vale? Bien. Luego, siguiente nos dice el triple del cuadrado de un número. Ojo, nos está diciendo el triple al cuadrado de un número. El triple al cuadrado de un número. El triple es 3. ¿Sale? 3 al cuadrado. Quiere decir que es X al cuadrado de un número, porque no conocemos ese número, por eso es X al cuadrado. ¿Sale? El número 8. El número 8 nos dice que la suma de dos cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números. La suma. Hay que entender bien. Dice la suma. Entonces vamos a poner el signo de suma. De los cuadrados, o sea, indica que va a haber un número que está elevado al cuadrado y otro acá, porque dice la suma de los cuadrados de dos números. ¿Quiénes son esos números? Pues vamos a decir que es X y aquí vamos a decir que es Y. Entonces, X al cuadrado más Y, ¿no? Entonces, así los vamos a interpretar. Así los vamos a interpretar, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado. La suma, primero el signo más, de los cuadrados, los elevados al cuadrado, de dos números, que sería X y Y. ¿Sale? Bien, continuando con la expresión, el número 9 nos dice la quinta parte del cubo de un número. Ojo, la quinta parte, jóvenes, la quinta sería 1 sobre 5. 1 sobre 5, ¿sale?
Esa es la quinta parte. 1 sobre 5. Del cubo, o sea, un número que está elevado al cubo, de un número que está elevado al cubo, y ese número nosotros no lo conocemos, entonces por lo tanto es x, ¿sale? Entonces es un quinto, la quinta parte de un cubo de un número es x al cubo, ¿no? Bien. El otro, el número 10, dice el cubo de la quinta parte de un número. Ojo, aquí hablaba primero la quinta, por eso anotamos 1 sobre 5, pero aquí nos dice el cubo. Así es que vamos a decir que todo está elevado al cubo, ¿vale? Que todo está elevado al cubo. De la quinta parte de un número, ese número no lo conocemos, entonces es 5, perdón, x sobre 5, ¿sale? A eso se refiere cuando nosotros nos están diciendo, ¿vale? Cuando nos referimos que sería x sobre 5 al cubo. El cubo de la quinta es el número 3. De la quinta, que sería 1 sobre 5, del número es conocido que sería x. ¿Sale? Bien. El siguiente dice la suma de dos números divididos entre su diferencia. Ojo, nos está diciendo que se trata de la suma de dos números. La suma de dos números. Si es que van a ser dos números, ¿vale? Que sería x más y dividido, dice. Entonces dividido es sobre entre su diferencia, o sea, entre esos mismos números, sobre su diferencia. Cuando hablamos de diferencia, nos referimos a menos y. Entonces nuestro planteamiento queda x más y sobre x menos y. ¿Vale? Bien. Luego nos dice, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? ¿Cuál es el número? Entonces ese número no lo conocemos. Que agregado, pues es suma. Más 3 dice que da igual a 8. Da igual a 8. ¿Vale? Entonces, es x más 3 igual a 8. Bien. Dice, ¿cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia 7? ¿Cuál es el número? Dice que disminuido de 20. Ojo, de 20. Quiere decir que de 20 le vamos a disminuir ese número. Entonces va a ser 20 menos ese número que no lo conocemos. Va a ser igual a 7. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado, leer bien lo que nos está diciendo. ¿Sale? Para poder entenderlo. Dice, 4 veces la suma de dos números. 4 veces nos está diciendo la suma de dos números. 4. Entonces ponemos 4 veces. Queda de esa manera. La suma de dos números. Si es que son la suma. ¿Vale? De esos números. 4 veces la suma de dos números. Entonces, la suma de dos números. ¿Cuáles números? Pues nos referimos a x más y. 4 veces. O sea, 4 veces se repite esto, la suma de esos números, ¿no? Bien. El producto, el último, dice el producto. Producto es multiplicación. El producto quiere decir que el producto de la suma por la diferencia, dice, por la suma.
El producto indica que va a haber multiplicación. Va a haber multiplicación. Eso es producto, multiplicar. El producto de la suma, dice. Entonces, de la suma. Por la diferencia. Negativo. Por la diferencia. La suma es acá. La suma. ¿Sí? Por la diferencia. Aquí está el por. Ese es el producto. Por la diferencia de dos números cualesquiera. O sea, en esos números no los conocemos. Quiere decir que sería X, Y. Y también aquí sería X y Y. ¿Sale? Entonces, es necesario poder interpretar cada uno de esos jóvenes para que ustedes puedan leer y entender cómo se van a resolver estos planteamientos. Aquí tengo un ejemplo. Ejemplos de aplicación. ¿Vale? Para poder resolver las ecuaciones, jóvenes, es necesario leer cuidadosamente. Si es que para poder resolver una ecuación es necesario leer cuidadosamente y llevar a cabo todo lo que nos dice. Esa primera parte de leer es el que nos va a ayudar a plantear la ecuación. Esto es el planteamiento. Planteamiento. ¿Vale? Dice, la mitad, aquí está, equivale a un medio. Esa es la mitad del área de un cuadrado. El área de un cuadrado sabemos que es lado por lado, o sea, x por x, porque no conocemos cuál es, x por x, que es igual a 98, ¿no? Esos son el planteamiento. Ahora, la ecuación, ¿cómo sería? Entonces, la mitad sería un medio, ¿sale? La mitad del área, dice. El área es x al cuadrado. Entonces, la mitad de x al cuadrado es igual a 98. Ahí tenemos ya la ecuación planteada. ¿Vale? Bien. Ahora, ya teniendo la ecuación, ahora hay que resolverla. Para poder resolverla, debemos despejar el 2 porque está dividiendo. ¿Y quién va a ir a multiplicar? Pues ya sabemos que el que multiplica va a pasar dividiendo. Entonces, x cuadrada va a ser igual a 98 por 2. Aquí ya está multiplicando. Y x cuadrada va a ser igual a 98 por 2, que sería 196, ¿no? Y nuestra ecuación ya quedó como x cuadrada es igual a 196, que ya es una ecuación cuadrática sencilla, cuando si se dan cuenta. Tiene el término x cuadrado, tiene la unidad, o sea, tiene el número 1 acá imaginario que no lo vemos, y tiene el valor c, que es el valor independiente. Ya sabemos cómo se soluciona cuando se trata de eso. La solución de la ecuación sencilla de tipo cuadrático, ¿vale? X cuadrada es igual a 196 y raíz de x cuadrada es igual a más menos raíz de 196. Y extrayendo la raíz de x cuadrada raíz cuadrada se va con el 2 al cuadrado, se eliminan. Y del otro lado nos queda más menos raíz de 196. Entonces raíz cuadrada de x cuadrada va a ser x. Y raíz cuadrada de 196 va a ser 14. Acuérdense que las ecuaciones cuadráticas tienen dos valores. Por eso aquí aparece como más menos. ¿Sí? Por lo tanto, esto significa por lo tanto, x1 tiene un valor de más 14. x2 tiene un valor de menos 14. ¿Sí? Entonces podemos decir que la medida del cuadrado es de 14 centímetros de cada lado. No podemos agarrar el negativo porque estamos calculando un área, algo real. Entonces, nuestro cuadrado tiene de cada lado 14 por 14, ¿vale? Que va a ser igual a 196 de área, ¿no? Bien, comprobación. Para comprobar, jóvenes, debemos de utilizar la ecuación desde el origen, que es x cuadrada sobre 2 igual a 98. Aquí vamos a sustituir el valor de x1,
que sería 14 elevado al cuadrado sobre 2 igual a 98. Elevando al cuadrado sale 196 entre 2, que es igual a 98. Y haciendo la división de 196 entre 2, nos resulta que 98 es igual a 98. Comprobado nuestro primer valor. Cuando x2 vale menos 14, lo mismo. Sustituimos el valor de menos 14 aquí donde dice x al cuadrado, aquí ya lo tenemos. Le elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 2 y eso va a ser igual a 98. Acuérdense que cualquier cantidad negativa elevado al cuadrado resulta positivo. Por eso aquí sale 196 entre 2 igual a 98. Y 98 es igual a 98. Bien. Si hay alguna duda, jóvenes, pueden volver a repetir o me pueden consultar. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2, jóvenes, nos dice de la siguiente manera. La cuarta parte del cuadrado de un número es 9. Ojo, la cuarta parte del cuadrado de un número es 9. Planteamiento, jóvenes, es lo primero que debemos de plantear. La cuarta parte, ¿a qué equivale? Equivale a un cuarto. Esa es la cuarta parte. Cuadrado de un número, sabemos que ese número no lo conocemos, por lo tanto es x al cuadrado. ¿Cuánto equivale? Pues es igual a 9. Con estos planteamientos estamos ya haciendo nuestra ecuación. Y nuestra ecuación nos dice que es un cuarto parte de x al cuadrado igual a 9. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación. Ahora, hay que resolverla. Parece que no fuera de nuestro término, pero eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, 4 está dividiendo. Por lo tanto, va a pasar multiplicando. ¿A quién va a ir a multiplicar? Pues va a ir a multiplicar a 9. Por lo tanto, x cuadrado es igual a 9 por 4, que sería igual a x al cuadrado 36. Igual a 36. Y extrayendo la raíz de x cuadrada, nos queda con x, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 36, que es 6. De la misma manera, tenemos dos valores. X1 es positivo y X2 es negativo, ¿no? Comprobamos. Tomando en cuenta la ecuación original. ¿Cuál es la ecuación original? Lo que utilizamos al principio del planteamiento. Un cuarto de x al cuadrado es igual a 9. Sustituimos los valores cuando x es 6. Estamos agarrando que x es el positivo. Sustituyendo, aquí donde dice x al cuadrado, sustituimos el valor. En vez de x ponemos el valor de 6. Lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 4 y tiene que ser igual a 9. Y efectivamente, 6 elevado al cuadrado es 36 entre d4 igual a 9. Y 36 entre d4 es 9, que es igual a 9. Comprobado, jóvenes. Vamos a ver con x igual a menos 6. Sustituimos de la misma manera que hicimos acá. Pero ahora ya es menos 6, que es el valor de x2. Menos 6 elevado al cuadrado sobre 4 igual a 9. Menos 6 elevado al cuadrado es 36 entre d4, que va a ser igual a 9. Y 36 entre d4 es igual a 9. Y 9 es igual a 9. En las dos partes, los dos valores de x1 y x2 cumplió con la ecuación. La igualdad resultó lo mismo. Eso indica que nuestras ecuaciones están correctas. Bien. Las actividades a resolver, jóvenes, son las siguientes. Ecuaciones cuadráticas. El primero, el área de un cuadrado es 400 metros. Hay que encontrar la ecuación, plantearla y resolverla. La mitad de la diferencia de dos números, cualesquiera. Esta no es una ecuación cuadrática, es una ecuación numérica lineal. ¿Sí? Pero es importante porque lo agregué para que ustedes a ver si lo pueden determinar. Yo creo que sí. Número 3 nos dice que la diferencia del cuadrado de un número y 6 es 30. La diferencia del cuadrado de un número y 6 es 30.
Siguiente ejercicio. El cuadrado de un número más 25 es 650. Y el 5, la edad de Pedro al cuadrado, o sea, elevado al cuadrado, y la diferencia, de 9 es 160. Este es la diferencia. ¿Vale? Entonces estas son las actividades, jóvenes, para que ustedes puedan resolver y ejercitar. Y cualquier duda vamos a estar al pendiente.